escucharé, quiero recibir tu palabra fiel. Mateo capítulo 10, los versículos 34 al 39. Mateo capítulo 10, los versículos 34 al 39. Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que el mundo valora más en esta vida, y muchas veces hablamos con las personas con las que tenemos a nuestro alrededor y les preguntamos qué es para vos lo más importante en este mundo, qué es lo más importante para vos en esta vida, y algunos pueden responder que lo más importante para mí es mi familia. Otros pueden decir que lo más importante para mí es mi trabajo. Otros también pueden decir que lo más importante que tengo en esta vida es mi propia vida, ¿sí? Otros te van a decir que lo más importante en esta vida es su salud, ¿sí? Y así muchas personas le van asignando valor a lo que ellos creen más importante. Y el valor que nosotros le asignamos a las cosas es algo subjetivo, porque por ahí hay personas que le pueden asignar cierto valor a ciertas cosas que para nosotros no es valioso. Por ejemplo, ustedes habrán visto cuando se hacen las entregas de los Martín Fierro, de los Óscares, que hay personas que se van vestidas con ropas súper lujosas o trajes de marca, que ustedes les preguntan a esa persona ¿cuánto pagaste ese traje? Y te dicen, este traje me salió $5,000. Entonces vos decís, yo nunca pagaría $5,000 por un traje, porque vos te vas a una tienda acá y encontrás quizá el mismo traje que tiene la misma apariencia que te sale $2,000. Sin embargo, hay personas que pagan $5,000 por un traje porque es una marca, porque es un traje especial para ellos, y ellos le asignan que ese traje tiene ese valor. Entonces ellos están dispuestos a pagar ese valor por ese traje, lo cual no es malo. Cada uno tiene la libertad de pagar lo que quiere por algo que valora, y quizás otras personas no lo valoran, pero como ustedes ven, es algo subjetivo. El valor es algo que yo le asigno valor a ciertas cosas que quizás otra persona no tenga ese mismo valor que yo le asigno a algo. Y pongo este ejemplo simplemente para que pensemos en que constantemente nosotros les estamos asignando valor a las cosas. Pero ¿qué determina el valor que le asignamos a las cosas? Y sobre todo, pensando como cristianos, ¿qué es lo que mayor valor tiene para nosotros como creyentes en esta vida? ¿Qué es lo más valioso para nosotros como creyentes en nuestra vida? Y vamos a leer nuestro pasaje en Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar, rogando al Señor bendición sobre su palabra predicada en esta mañana. Mateo capítulo 10, 34 al 39. Dice la palabra del Señor. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y Él dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, oh Señor, que es tan preciosa, tan hermosa. Y Señor, yo te ruego que tú me des sabiduría en esta mañana para poder exponerla, Señor, con gracia, con verdad. Y que cada uno de mis hermanos aquí presentes que estábamos escuchando, inclusive yo, Señor, porque también es tu palabra hablándonos a nosotros, podamos, Señor, entenderla, comprenderla, para que tú a través de ella, que es predicada en esta mañana, Señor, puedas santificarnos y acercarnos más y más a ti, Señor.
Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender este pasaje, lo primero que tenemos que entender es que es el contexto en el que estas palabras son dichas. Como ustedes ya saben, no podemos aislar un pasaje de la Biblia en todo el hilo que se viene siguiendo anteriormente. Si nosotros sacamos eso, estamos en un problema porque estamos sacando de contexto palabras y estamos diciéndolas de manera suelta. Entonces, tenemos que prestar mucha atención, sobre todo en este discurso de Jesús, en el cual forma parte de un todo. El Señor está hablando como un todo, es un mensaje que Él está dando. Lo primero que podemos decir es que Jesús no les está hablando a una multitud. Jesús no les está hablando a una multitud, sino que le está hablando a un grupo especial. Y esto lo pueden ver ahí en los versículos 1 y en los versículos 15 del capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1. Fíjense, Mateo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos. El Señor les está hablando a los 12, a los que eran de su grupo más selecto, les está hablando. Versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. ¿Sí? Todo este discurso de Jesús está dirigido a los apóstoles, solamente está dirigido a ellos, a sus discípulos más cercanos, a los 12. Y en los versículos 2 al 4 de Mateo 10 tenemos los nombres de ellos, a los cuales el Señor había elegido para este ministerio tan especial de ser apóstoles. Y esto es sumamente importante de notar, porque las palabras pronunciadas por Jesús están marcadas por las características de las personas a las que se dirige. Si leemos la Biblia frecuentemente podemos hacernos una idea de cómo eran los apóstoles, y también no es menor notar que entre ellos estaba el que lo iba a traicionar. Entre ellos estaba Judas. La segunda cosa que tenemos que saber es que este mensaje es dado a ellos en el momento de ser enviados a predicar el Evangelio. Fíjense el versículo 7. Ustedes van a ver ahí en Mateo capítulo 10, versículo 7, que el Señor los había enviado a predicar el Evangelio a ellos. Mateo capítulo 10, versículo 7, dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro texto de hoy forma parte de una serie de instrucciones que Jesús les da a los 12 al momento de ir por las ciudades de Israel a predicar este mensaje. El reino de los cielos se había acercado. Y el Señor es muy específico con estas instrucciones que les da a sus discípulos, a los 12. Él sabía perfectamente con qué se iban a encontrar al ir a predicar el Evangelio alrededor en las aldeas de Israel. Y Él les enseña al respecto cómo tienen que conducirse y les muestra de manera práctica cómo tienen que manejarse ante cada situación. Y las instrucciones que el Señor les da son muchas y son variadas. El Señor les da instrucciones con respecto a lo que debían hacer. En los versículos 7 y 8 vimos que el Señor les da instrucciones. ¿Qué es lo que deben hacer? Ir y predicar el Evangelio, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estas son las instrucciones y con respecto a lo que ellos tenían que hacer, es decir, cuál era su misión principal. Versículos 7 y 8, la misión principal de ellos al ir. En segundo lugar, les muestra qué provisiones tenían que llevar para sus viajes. Versículos 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni dinero en vuestros cintos, ni alforjas para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor les dice: no lleven nada. ¿Cuáles son las provisiones que tenían que llevar? En tercer lugar, lo que el Señor les enseña es cómo tienen que conducirse al entrar en una casa o una aldea. Eso está en los versículos del 11 al 15. ¿Qué debían hacer? Luego, más adelante, en los versículos 16 al 25, el Señor les da advertencias sobre las persecuciones que iban a tener al ir a predicar el Evangelio. Y en base a estas últimas advertencias, el Señor les dice que no tenían que temer
a lo que pueden hacerle los hombres en los versículos 26 al 33. Y como le dije hace un momento, este texto forma parte de un discurso completo de Jesús. Nuestro pasaje de hoy forma parte de un discurso completo de Jesús. Y no podemos apartar eso de lo que venimos diciendo, sino podemos sacar fuera de contexto lo que venimos diciendo. Entonces Mateo, el autor de este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, primero nos pone en una perspectiva con este discurso de comisión, de envío a sus discípulos. Pero si miramos un poquito más atrás, vamos a ver que este discurso tiene su trasfondo en el capítulo anterior. Y fíjense en el capítulo 9, los versículos 35 al 38, lo que dice. Capítulo 9, 35 al 38. Vamos a leerlo. Dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense que Jesús ya estaba haciendo esto que les envía a hacer a ellos, ¿sí? Predicando el evangelio y sanando a los enfermos. El Señor ya estaba haciendo. Si al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desfallecidas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor es intachable. El Señor envía a hacer a los discípulos algo que Él ya estaba haciendo, ¿sí? No es como esos jefes a veces que le mandan a hacer cosas a sus empleados y ellos se quedan sentados cruzados de brazos y no hacen nada. El Señor les estaba dando el ejemplo de cómo hacer este trabajo. Y el Señor los estaba enviando con la autoridad que tiene Él como Señor del universo, a predicar el evangelio con autoridad divina. Cristo los envía a hacer este trabajo. Y el texto nos dice claramente que para hacer este trabajo siempre los obreros van a ser escasos y que debemos rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros. En los versículos 16 al 33 del capítulo 10 tenemos el contexto inmediato de nuestro pasaje, y es sumamente importante porque en este pasaje el Señor les advierte a sus discípulos que este no iba a ser un trabajo fácil, no iba a ser un trabajo sencillo, sino todo lo contrario. Ellos tenían que estar preparados para andar en medio de lobos y saber que iban a ser perseguidos, y saber que iban a ser entregados a concilios, a gobernantes, que iban a ser azotados, que iban a ser odiados por los hombres, y que algunos hasta podían llegar a ser muertos por predicar este mensaje y por hacer esta tarea. El Señor no les oculta a ellos la parte difícil del trabajo que les envía a hacer. ¿Y qué contraste presenta este discurso del Señor con lo que se enseña y predica en la mayoría de las iglesias de nuestro país? Un evangelio, entre comillas, en el que se enseña a Cristo como una especie de servidor nuestro, quien está prácticamente obligado a darnos lo que nosotros le pedimos. Un Jesús que nos demuestra su amor, entre comillas, dándonos un buen pasar en esta tierra. Y este Jesús que se predica en estas iglesias llamadas de la prosperidad, jamás permitiría que los creyentes pasemos una persecución o una prueba o que nos vaya mal en algo. Porque si pasa eso, es culpa de nuestra fe, te dicen estos falsos predicadores de la prosperidad. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya han escuchado esas cosas y muchos quizá han huido de esas iglesias. Pero volviendo al texto, ustedes se darán cuenta que este Jesús de Mateo capítulo 10 no tiene nada que ver con ese falso Jesús que se predica en este tipo de iglesias. No tiene nada que ver. Nada que ver. Los creyentes estamos a su servicio y no Él a servicio de Él. Los creyentes estamos a servicio de nuestro Señor. Él es el Señor supremo y Él nos envía a nosotros a hacer el trabajo de hacer discípulos. Y en ese trabajo vamos a tener aflicciones, dolores, azotes, desprecios y todo lo que se relata en este pasaje. Hacer un trabajo duro, un trabajo difícil. Y habiendo entendido estas cosas, quiero que nos metamos de lleno en nuestros versículos de ahí, del 34 al 39. Fíjense el primer versículo del 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
luego de todo lo que vimos en el contexto, es evidente que el Señor aquí está diciendo que Él sería causa de división permanente. Él sería causa de disensión. Y esto es una conclusión lógica de lo que escuchamos en los versículos anteriores. De todo lo que escuchamos anteriormente. Del momento que ellos van a sufrir persecución, azotes, por lo que predican, quiere decir que van a haber personas que van a estar en contra de este mensaje, que no les va a gustar. El Señor produce una separación allí. Pero el Señor intenta reforzar la idea en el versículo 34 de manera que no quede ninguna duda. Por si había alguno de los 12 que se le pasaba por la cabeza que el hecho de servir a Cristo lo iba a llevar a obtener el favor de todos y que iban a andar bien con todos, el Señor saca de su cabeza esta idea de manera tajante en este pasaje. Esta frase pronunciada por Jesús es como una mini parábola, es como un pequeño proverbio, por decirlo así, que de hecho sonaba como algo increíble para los discípulos. ¿Cómo puede ser que el príncipe de paz que nosotros conocemos en el Salmo 72, que dice: los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia, florecerá sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna? ¿Cómo puede ser que este príncipe de paz, que él mismo, que es llamado príncipe de paz en el Antiguo Testamento, venga a traer espada? Hay una contradicción aquí. Podían pensar los discípulos. ¿Cómo puede ser que Isaías 9:6 diga que Él es príncipe de paz y que Él mismo está diciendo que Él no vino a traer paz sino espada? En el Nuevo Testamento también tenemos miles de referencias a que Jesús trajo paz a este mundo, pero ¿cómo puede Él estar diciendo ahora que Él vino a traer espada y no paz? Y para poder entender esta aparente contradicción, debemos entender que esta frase de Jesús que Jesús pronuncia es una pequeña parábola, como les dije recién, en la que Él está resaltando un aspecto práctico de la verdad con énfasis. Y en este dicho el Señor está buscando hacer pensar a sus discípulos, y Él pronuncia estas palabras bruscas y duras para ellos, para poder impactar a su audiencia y hacerlas pensar, hacerlas evaluar un costo que tenían que pagar. Si como nosotros estudiantes sinceros de la Biblia reflexionamos, nos vamos a convencer de que hay un sentido en el que la venida de Cristo trajo no solamente paz, sino que también trajo división. Y no solo que trajo división, sino que también tuvo el propósito de traer división. Y si no hubiera sido ese su propósito inmediato, ¿acaso nos hubieran perdido todos los hombres? ¿Acaso ellos nos habrían precipitado todos a la condenación si el Señor no hubiera traído división y separación entre no creyentes y creyentes? Todos estaríamos de este lado del amor de Dios. Todos iríamos camino a nuestra condenación. Además, es cierto que en la vida de los creyentes, de los que somos salvos, ¿acaso no es verdad que, como dice Hechos 14:22, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios? Quiero que me acompañen a buscar Hechos 14, versículo 22, este pasaje tan claro al respecto. Y este es un pasaje que echa por tierra el Evangelio de la prosperidad. Fíjense lo que dice Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas pruebas, de muchos dolores, entremos en el reino de Dios. Es necesario que esto sea así. ¿Acaso la vida de los cristianos no es una vida de tempestad, una vida de tensión? Es cierto que al final es todo paz cuando estemos con el Señor, pero nuestra vida aquí está constantemente siendo sacudida. Pero el mismo Pablo, que escribió esto en Hechos 14:22, él exclama también y dice: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor,
Él dice esto, pero también en Romanos 7:24 Él dice, miserable de mí, que estoy en este cuerpo de muerte. Esa tensión permanente está en la vida de todo discípulo verdadero del Señor, en todo creyente. Además, tendremos oposición aquí en la tierra. Durante la dispensación presente, los seguidores de Cristo tienen que esperar espadas de sus adversarios. Y aquí se usa esa palabra espada para simbolizar lo exactamente opuesto a la paz, y por eso división, que trae como resultado generalmente la persecución. Entonces, por medio de esta división que el Señor vino a producir a la tierra, esta espada que Él vino a traer, se va a hacer evidente quién está de parte del Señor y quién no está de parte del Señor. Por medio de esta división que Él vino a traer, se va a hacer evidente quién está de parte del Señor y quién no está de parte del Señor. Es así que se van a revelar los pensamientos de muchos corazones. Y la entrada de Cristo a este mundo lo dividió en dos partes: los que están con Cristo y los que no están con Cristo. Y al hacerlo así, Él pone o vuelve a una persona contra la otra. Los que están contra Cristo van a ir en contra de los que están con Cristo. Mateo 12:30, unos versículos más adelante, dice el Señor: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí no hay término medio, como ustedes van a ver, ¿sí? No hay término medio. No existe un terreno neutral en el que uno pueda pararse y decir: yo no estoy con los que están contra Cristo, pero tampoco estoy con los que estoy con Cristo, estoy en el medio. No existe. El Señor dice: no hay término medio. O estás con Cristo o estás contra Cristo. No hay posición neutral. El que no está con Él está en su contra. Y hoy en el mundo vemos que está de moda decir, ya no está más de moda decir que uno es ateo, sino que está de moda decir que uno es agnóstico. ¿Habrán escuchado esa palabra? ¿Sí? El agnóstico trata de pararse como en ese terreno neutral. Es decir, sí, yo creo que hay un Dios, pero no me importa. ¿Sí? Pero no me importa. Y el que dice ser agnóstico pretende ponerse en ese terreno neutral, es decir, no niega la existencia de Dios, pero dice que Dios está como demasiado lejos del alcance de su razón, por lo que al no poder entenderlo, lo ignora. Nuestro Señor Jesucristo no da lugar a este tipo de pensamiento. Ese tipo de personas que dicen ser agnósticos, están diciendo que están contra Dios, que están contra Cristo. El que no está con Él está en su contra. Y la fe no solamente crea división entre una raza y otra, un pueblo y otro, una iglesia y otra, iglesias falsas, iglesias verdaderas, pero seguir a Cristo también causa división en la familia, como dice aquí. Y yo creo que este tipo de división que el Señor menciona aquí es una de las cosas más difíciles de sobrellevar para un creyente. Este tipo de división que el Señor habla aquí, que Él causa en una familia, es una de las cosas más difíciles de sobrellevar de todas las cosas para los cristianos. En el versículo 35 el Señor da un ejemplo de esta división familiar en el que el hijo se vuelve contra el padre, la hija contra la madre, la suegra contra su nuera. Debido a la relación que estos miembros de la familia asumen hacia Cristo, hay una fricción intensa. En una familia van a haber personas que están contra Cristo y van a haber personas que están con Cristo. Y entre esas personas, por más que los una a su vínculo familiar, va a haber fricción, va a haber choques por causa del Señor. Y qué duro y qué difícil es esto. El versículo 37 dice claramente que los enemigos de los discípulos de Jesús serán los de su propia casa. Qué palabras duras. Es duro cuando no hay paz en una familia, ¿verdad? Qué difícil es cuando debajo de un mismo techo hay conflictos constantes. Parece que la vida de uno se cae, se derrumba. Pero el Señor Jesucristo, quiero hacer esta aclaración,
muy importante. El Señor Jesucristo aquí no está hablando de cualquier tipo de conflicto familiar. Sabemos que hay roces y conflictos en toda familia, pero el Señor no está hablando de todo tipo de conflictos. El Señor está hablando de un conflicto particular que tiene que ver por causa de Él. Aquí no está hablando de un hijo adolescente que se pone en contra de su padre porque es rebelde simplemente. Tampoco está hablando de la suegra que no quiere a su nuera porque no le cae bien. Tampoco está hablando de una esposa que se cansó de su marido y genera conflicto o viceversa. No está hablando de cualquier conflicto. Está hablando de un conflicto por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Está hablando de un conflicto por causa de Él, es decir, un conflicto por Él mismo. El discípulo tendrá persecución de los de su casa y eso será una de las cosas más duras que le va a tocar vivir. Y vuelvo a recalcar aquí el hecho de que el Señor advierte a los discípulos del costo de seguirle. Esto, muchos autores ponen como título a este pasaje el costo del discipulado. Y es un costo que hay que pagar. Ese sería el título general del pasaje. Hay un costo de seguir al Señor Jesucristo y el Señor no oculta eso que va a suceder. El Señor es completamente sincero y directo con sus discípulos, de manera que evalúen el camino a seguir. Miren, hermanos, yo no creo que haya cosa más dura y más difícil que ser perseguidos por los que amamos. Qué difícil y qué duro es esto. Yo creo que este es el punto máximo de tristeza y de quebranto para una persona. Ser traicionado por uno de sus padres o por sus hijos o por alguien cercano. El Señor dice claramente que a sus discípulos esto les va a suceder. Y esto no quiere decir, hermanos, que todos van a ser perseguidos de la misma forma. No quiere decir eso. No quiere decir que esto va a pasar siempre en la misma medida y que para seguir a Cristo vos sí o sí tenés que ser perseguidos por tus padres. No está diciendo esto el texto. El texto está enfatizando que esto sucederá en alguna medida. Esto sucederá en alguna medida. Hay casos en que las familias musulmanas destierran a sus hijos por haberse convertido al cristianismo y lo dejan literalmente en la calle. Si en una familia musulmana, alguien de la familia, un hijo, quien sea, se convierte al cristianismo, el padre lo saca a la calle con la ropa que tiene puesta, le cierra la puerta en la cara y le dice: acá no volvemos más. Así son. Y no tienen reparo en hacerlo. Sos un infiel. Dejaste de ser fiel al islamismo. Sos un infiel. No te queremos más acá. Lo destierran totalmente y esa persona con la ropa que queda puesta queda en la calle. Lo mismo pasa con muchas otras religiones. Pero de lo que tenemos que estar seguros nosotros, hermanos, es que si somos discípulos de Cristo, vamos a sufrir en alguna medida persecución. Eso es seguro. En alguna medida vas a sufrir persecución, vas a sufrir quizá maltrato, quizá sea físico, verbal o cualquier tipo de injuria por causa del Señor. Y esta es una marca de todo verdadero discípulo de Cristo y que todo creyente verdadero en algún momento de su vida, en alguna situación particular, va a sufrir persecución o rechazo por causa de Cristo. Esto va a ser así. Si después de que conoces al Señor todo te va bien y sin sobresaltos, sin persecución, y si te seguís llevando bien con todo el mundo y la gente te ama de la misma manera que antes de que hayas dicho conocer a Cristo, sin maltrato, sin burlas, es porque realmente quizás no has conocido a Cristo. Ya el hecho mismo de anunciar la salvación a otros, de decirle a otros que son pecadores, produce rechazo. Hay circulando por ahí una serie de escritos y algunos videos también que hacen referencia, y he visto estos videos en YouTube que hacen una diferencia entre creyentes y discípulos. Este video dice:
como que hace notar una diferencia entre creyentes y discípulos y enumera las características de unos y de otros. Y dice, por ejemplo, que el creyente asiste a la iglesia, el discípulo sabe lo que es la iglesia, o que el creyente pide que le visiten y el discípulo es el que visita, y etcétera. ¿Sí? Entonces hacen como una separación entre creyentes y discípulos. Mira, hermanos, en la Biblia no existe esta diferencia. No existe esta diferencia. No hay una diferencia entre creyentes y discípulos. No hay. Nunca hay este tipo de diferencia. Solamente hay diferencia entre las cabras y las ovejas. Solo hay diferencia entre creyentes verdaderos y creyentes que aparentan ser verdaderos, pero que no lo son. La Biblia marca la diferencia entre cristianos genuinos y no cristianos, aunque aparenten serlo. Y todo cristiano genuino, hermanos, es un discípulo. Todo cristiano verdadero es un discípulo. Y estas palabras, cristiano genuino o discípulo, son como sinónimos, por decirlo así. Son términos intercambiables. Y todo cristiano verdadero tendrá el peso de estas palabras de su Señor sobre sus lomos, sabiendo claramente que estos sufrimientos son parte del gozo eterno. Estos sufrimientos son parte del gozo eterno. Fíjense el versículo 32 del capítulo 10, lo que el Señor dice a ellos, dándole esperanza. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Pero no quiero adelantarme. Y vamos al versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y este, a mi entender, es uno de los versículos más impactantes de este capítulo. Y enfatiza la idea que venimos tratando. Los discípulos, al seguir al Señor, debían saber que ellos no podían tener algo de más valor que Cristo en esta vida. ¿Se acuerdan lo que yo les dije hoy en la introducción acerca del valor que le asignamos a las cosas? El Señor está diciendo, no puede haber nada en esta tierra y en este mundo que supere el valor de Cristo para un creyente. Ni siquiera padre, madre, hijos. Pero quiero hacer notar algo respecto de este pasaje. Este pasaje no está enseñando rebeliones en contra de los padres en cualquier sentido. No está enseñando eso. No está enseñando que porque seas cristiano tenés que rebelarte contra tus padres y tenés que, si sos un hijo, rebelarte contra tus padres, si sos padre, rebelarte contra tus hijos. No está enseñando eso este texto. Tampoco está enseñando maltrato hacia los padres o hacia los hijos porque uno sea cristiano y ellos no lo sean. No está enseñando eso. Como les vengo diciendo, no podemos apartar un texto de la idea del contexto general. Y si miráramos el versículo 16, fíjense que el Señor manda a sus discípulos a ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Ahí en el versículo 16, lo pueden ver del capítulo 10. Los discípulos no tenían el derecho de hacer nada que no sea verdadero y que les sea lícito a ellos. Ellos no podían ir en contra de los mandamientos del Señor en lo que hacían. Sabemos que la palabra del Señor nos llama a honrar a nuestros padres y a amar a nuestro prójimo. Y estos mandamientos no son incompatibles con lo que el Señor está enseñando acá. No son incompatibles. Este texto expresa que en la vida de los discípulos no puede haber nada que tenga mayor valor que Cristo. Ese es el sentido. Y si hay algo que tenga más valor que Cristo para ese discípulo no es digno de Cristo. Si hay algo en la vida de un creyente que tenga más valor que Cristo, ese discípulo no es digno de Cristo. Pertenecer a Cristo es un privilegio tan inestimable que ninguna otra relación puede reemplazar.
Es un deber tan imperativo que ninguna otra obligación es más obligatoria, y valga la redundancia. Las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, que la vemos ahí en el capítulo 13 de Mateo, también revelan estas verdades en las que se ve que estas parábolas hacen semejante a Cristo con un tesoro escondido que una persona encontró en un campo y que vio que ese tesoro valía tanto que fue y vendió todas sus pertenencias y compró ese campo para que ese tesoro le perteneciera. Lo mismo con la perla de gran precio, que un mercader de perlas coleccionista de perlas, tenía muchísimas perlas, pero encontró una que valía tanto que vendió todas las otras perlas que tenía para comprar esa que encontró. Otra vez, el valor que se le da a las cosas. Ellos le dieron tanto valor a esa perla de gran precio, a ese tesoro que estaba escondido, que representan claramente al Señor Jesucristo y al Evangelio, que dejaron todo lo que tenían para comprar eso. Para el discípulo verdadero no existe absolutamente nada más valioso que Cristo, que Él mismo, su persona y su obra en la cruz del Calvario. Versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y la figura es sorprendente en este pasaje, como el Señor todavía no había ido a la cruz, menciona la cruz. ¿Sí? Y es una figura que conocemos. Y para sus oyentes de la época también en ese momento era conocido, aunque el Señor no había sido crucificado todavía. La figura que el Señor presenta aquí se deriva de la costumbre que había en aquel tiempo, según la cual el hombre que era sentenciado a muerte era obligado a cargar su cruz hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Pasó con nuestro Señor Jesucristo y con los ladrones que fueron crucificados junto a Él. Ellos fueron obligados a cargar ese pedazo enorme de madera y pesado hasta el lugar. El llevar una cruz tras Jesús se convirtió en un símbolo de la disposición a sufrir el dolor, la vergüenza y la persecución por su causa y en su causa. El sufrir con el Señor por su causa tiene un valor y una significancia únicas. No es cualquier aflicción. Y a veces se asocia este pasaje cuando hablamos de cargar una cruz y lo asociamos a cuando estamos pasando por alguna enfermedad o cuando estamos pasando por algún dolor, por una pérdida de un familiar. Pero este no es el sentido del pasaje. El pasaje no tiene nada que ver con esto. Que uno esté pasando por una enfermedad o que uno sufra la muerte de un ser querido o cualquier otro tipo de dolor terrenal no tiene que ver con este pasaje. Este pasaje se refiere específicamente al sufrimiento, de llevar los sufrimientos por la causa del Señor exclusivamente. Ya sea por ser castigado físicamente o psíquicamente o por ser rechazado o afrentado por el Señor o por guardar los mandamientos del Señor. Y también vemos la claridad de la referencia al Calvario en este pasaje, aunque los discípulos no sabían que eso iba a pasar, el Señor ya lo menciona aquí. No hay sufrimiento mayor al de cargar una cruz y llevarla hasta ser crucificado completamente. El Señor está dando a entender de alguna manera qué es lo que pasaría con Él aquí. Y esta obra maravillosa en el Calvario es el fundamento de todos estos sufrimientos y dolores. El que ha entendido el Evangelio, hermanos, sabe que no hay absolutamente nada más importante que reconciliarse con el Creador. El que ha comprendido verdaderamente el Evangelio sabe que en esta vida no hay nada más importante que reconciliarse con el Creador, y que esto es solamente posible por medio de Cristo, quien es el gran mediador, y se hace por la fe, depositando toda nuestra confianza en su obra redentora para el perdón de nuestros pecados. Versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Pues si no se ha entendido lo que el Señor le está pidiendo a sus discípulos, aquí ya les habla de su vida. Es como decir, a ver, si no me entendieron lo que les estoy diciendo, es que ni siquiera su vida puede ser más importante que eso. La vida es el todo del hombre. El hombre hace cualquier cosa por salvar su vida, por sobrevivir. Cuando la vida de alguien está en peligro, hace cosas que nunca antes había pensado que puede hacer. Hasta saca plata de donde no tiene si es necesario dinero para salvar su vida. Va a hacer todo lo posible. Y es claro que el texto está enseñando que ni siquiera la propia vida de los discípulos tiene más valor que él. Entonces la persona que cuando se plantea una disyuntiva entre Cristo y lo que ella considere como sus intereses personales, y esa persona elige sus intereses personales antes que a Cristo, y piensa de alguna manera que por eso va a obtener una mejor posición en su vida y que se va a sentir realizado, va a llegar a un punto en que se va a dar cuenta que eso no le sirvió de absolutamente nada. Va a perder en vez de ganar. Su felicidad y su utilidad se van a disminuir y en vez de crecer se va a marchitar. Y al final va a perecer eternamente en el infierno. Pero por otra parte, aquel que, confrontado con esta elección entre Cristo y sus intereses personales, se da a sí mismo, es decir, se niega a sí mismo por lealtad al Señor y está dispuesto a pagar aún con su vida si fuera necesario por Cristo, va a lograr la realización completa y definitiva. Esta persona va a tener vida y la va a tener más abundantemente hasta que al fin del tiempo va a participar con Cristo en la gloria de su segunda venida y de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y hay numerosos ejemplos en las Escrituras y en la historia de la iglesia de discípulos del Señor que han estimado sus propias vidas en nada. Apóstoles, mártires y otros hermanos desconocidos que han sido torturados y muertos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Sus testimonios nos impactan y conmueven cuando los leemos. Si ustedes leen Hebreos capítulo 11 van a tener un ejemplo de los héroes de la fe. Pero además de esto, si somos verdaderos discípulos, debería animarnos a continuar sabiendo que puede ocurrirnos algo aún peor que lo que les pasó a ellos. Para ir terminando, vemos que esta enseñanza, este pasaje, a mi entender, es uno de los más duros del Nuevo Testamento. Es uno de los más difíciles de tragar, por decirlo así. Yo me imagino la cara de los apóstoles al escuchar estas palabras. La Biblia no dice esto, pero yo me imagino en mi mente y me imagino a ellos escuchando al Señor Jesucristo con los ojos grandes, abiertos. Oh, ¿qué es lo que nos está diciendo? Preocupados quizás. Pero el Señor quería que ellos calculen el costo de seguir. El Señor quería llevarnos a pensar y a calcular el costo de seguir a Cristo. El pasaje paralelo de Lucas, el capítulo 14, versículo 28, el Señor dice lo siguiente: ¿quién antes de construir una torre primero no se sienta a calcular a ver si tiene todos los materiales para terminarlo? Sería muy tonto comenzar a construir un edificio si nosotros no tenemos y no calculamos el tiempo y los materiales que vamos a necesitar para construir el edificio, ¿verdad? Lo primero que yo me pongo a hacer una casa y digo, bueno, no tengo todo y quizá no voy a tener todo para construirla, pero voy a empezar a poner 2 ladrillos. Pero no tengo todo para terminar, va a quedar en esos 2 ladrillos, probablemente. Yo les decía hoy más temprano que hay 2 tipos de personas, los que están con Cristo y los que están en contra de Él. Puede pasar que estos que están en contra caminen un tiempo externamente a su lado, y este fue el caso de Judas. Judas estaba ahí entre los 2, pero él nunca fue del Señor. Puede ser que estén caminando o aparenten estar caminando con Cristo,
Pero los que están en contra del Señor son aquellos que sus corazones no han sido transformados por el Espíritu Santo. Ellos no quieren sentarse a evaluar los costos de caminar con Jesús porque saben que es una torre que no van a poder edificar. Ellos saben que no cuentan con los materiales suficientes para terminar el edificio. Y es por esto que aunque caminen un tiempo en medio de otros discípulos verdaderos, su corazón va a quedar expuesto en algún momento como pasó con Judas. El que no es un discípulo genuino del Señor Jesucristo va a caminar un tiempo y con el tiempo va a quedar expuesto que nunca fue un discípulo verdadero. Es por esto que aunque caminen un tiempo en medio de otros discípulos, así como pasó por Judas, como les decía recién, van a quedar expuestos en algún momento. Y el orgullo de sus corazones puede llegar a hacerles pensar que pueden encontrar en ellos mismos los materiales para construir la torre esta y edificar. Ellos todavía están en sus pecados y no han visto a Cristo en su esplendor y gloria. Pero por otro lado, hermanos, los que han nacido de nuevo y han creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, y los que han creído verdaderamente al Evangelio, van a sentarse a calcular el costo de seguir a Jesús. Volvemos a lo que les decía hoy. Fíjense a quién les está hablando el Señor. El Señor les está hablando a no creyentes. Había uno ahí entre ellos. Pero el Señor les está hablando a sus discípulos. Siéntense y calculen el costo. El creyente, el discípulo verdadero, va a sentarse a calcular el costo. Inmediatamente ellos van a ver que no tienen en ellos mismos los materiales para construir la torre. No lo tienen. Sino que tienen que pedir ayuda a alguien externo a ellos. Ellos se van a dar cuenta de que no pueden con sus fuerzas, pero que su Señor Jesucristo ha enviado al Consolador, el Espíritu Santo, para proveer abundantemente los materiales para esta construcción. Todo creyente genuino y verdadero reconocerá que todo lo que tiene le ha sido dado por gracia y que esta gracia superabundante del Evangelio está disponible más y más cada día. Él sabe que solamente tiene que acudir con un corazón humillado, rogando los materiales para su edificación espiritual. Y también sabe que puede ver el verdadero valor de Cristo porque sus ojos han sido abiertos por la gracia de Dios solamente, y no porque Él haya sido más inteligente o más sabio que los demás. ¿Ven la diferencia? La única forma de saber cuánto valor le asignamos a Cristo, hermanos, es mirando cuánto estamos dispuestos a dar por Él. El que no es cristiano verdadero no sabe dónde encontrar esos materiales, por eso no quiere sentarse a evaluar el costo. Pero el creyente genuino sabe que esos materiales no vienen de Él, que vienen de alguien más. El no creyente queda en su orgullo. El cristiano acude rogando ayuda al Señor. El Señor le da las fuerzas para continuar y para morir cada día a sí mismo, para negarse cada día a sí mismo y seguir al Señor. Y yo quiero ayudarlos, hermanos, a hacer esta evaluación de qué lado estamos. Es una evaluación que surge de meditar acerca de nuestra enemistad con Dios, de nuestro pecado infinito contra un Dios infinito y de la condenación que merecemos. Hoy leíamos en la escuela bíblica, ante un Dios 3 veces santo estamos. ¿Cómo yo me veo delante de ese Dios? ¿Me veo como se veía Isaías en el capítulo 6? ¿O me veo como una buena persona? Resulta de comprender la santidad de Dios y lo inalcanzable que Él es para nosotros. Este es el primer paso, evaluarnos según lo que la Biblia dice de nosotros como hombres. No de lo que yo pienso de mí, sino de lo que la Biblia y la Escritura dice claramente de nosotros. Si no creemos ser tan pecadores como la Biblia lo dice, si no estamos de acuerdo en cómo Dios nos ve, no podemos seguir avanzando. Porque no podemos entender nuestra condición. Pero si vemos nuestro pecado, también veremos que la Biblia enseña que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y de esa desesperación del corazón que ve que no puede salvarse a sí mismo, sale
un grito de ayuda y clamor por misericordia, estamos en el camino correcto. Y es aquí donde Cristo, el eterno Hijo de Dios perfecto y sin pecado, hecho hombre, aparece ofreciendo su sacrificio hecho una vez y para siempre a nuestro favor, de manera gratuita. Y es allí que lo vemos en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, cargando nuestros pecados sobre Él y ofreciéndonos su justicia perfecta por gracia, de manera que yo como pecador pueda reconciliarme con el Padre. El corazón del pecador arrepentido, al reconocer y creer que este sacrificio del Señor Jesucristo a su favor, pasa de la desesperación al gozo. Prorrumpe en llanto por la gracia recibida y por la seguridad de ser rescatado del mayor castigo que puede recibir. Él sabe que al recibir ese castigo es algo merecido, pero Dios, por gracia, lo salva. El creyente reconoce que esto fue solamente porque el eterno Hijo de Dios, Cristo el Señor, vino a pagar su deuda. Y a partir de allí se da cuenta de que debe todo a Cristo y de que su vida no es nada comparada con semejante sacrificio en la cruz. El creyente verdadero, hermanos, está dispuesto a pagar el costo que sea por su Señor. El creyente verdadero está dispuesto a pagar el costo que sea por su Señor. Se duele, sufre por las aflicciones que le tocan vivir, por ser dejado de lado por sus familiares más queridos, por ser despreciado por sus amigos o por ser objeto de burla de sus compañeros de trabajo. Pero hay un gozo también en su interior cada vez que esto pasa, porque recuerda que su Señor dijo lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El cristiano que está dispuesto a sufrir estas aflicciones que acarrea el costo de seguir a Cristo, recuerda estas palabras de su Señor y se goza en ellas. Y esto es parte de lo terrenal, porque cuánto más se goza el cristiano, el discípulo, cuando piensa en la eternidad, en los cielos nuevos, en la tierra nueva y en el glorioso futuro que le espera. Y yo quisiera preguntarle, hermanos, esta mañana, ¿de qué lado se encuentran ustedes? ¿Se encuentran del lado de los que están con Jesús o se encuentran del lado de los que están en contra de Jesús? ¿Se encuentran del lado de las ovejas o del lado de las cabras? Y si te encuentras en el lado equivocado, yo quiero decirte que hay esperanza. Y que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que no esperes más. Él es la fuente de la gracia y misericordia. Y si estas advertencias están haciendo mella en tu corazón esta mañana, no dejes pasar esta mañana para reconocer tus pecados e ir al Señor en busca de perdón. Y ten por seguro que el Señor te concederá el perdón. Y si estás del lado de un discípulo, si eres un creyente seguro de tu salvación, quiero animarte a renovar tus fuerzas en estas palabras, a tomar día a día la cruz del Señor y caminar en Él fuertemente. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, se los leo yo, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Dios es glorificado. Qué gran consuelo nos da el apóstol Pedro aquí. Fíjense, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. No debemos dolernos y entristecernos cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, sino todo lo contrario, debemos gozarnos en el Señor. El Espíritu de Dios reposa sobre nosotros si somos vituperados por el nombre
nombre de Cristo. Una marca de todo verdadero discípulo es que Cristo es su todo. Una marca de todo verdadero discípulo es que no hay nada que tenga más valor a Él que Cristo. Vamos a orar.